invitamos a prestar atención al video de seguridad. Le damos la bienvenida en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y damos de su seguridad. Le invitamos a seguir nuestras normas de actuación en caso de emergencia. Recuerden mantener la calma y respetar a quienes están a su lado. En caso de sismo, cubra su cabeza y peine con las manos. Permanezca en su sitio hasta que la tierra deje de temblar. No se desespere, no corra y no grite para no propagar el pánico. En caso de conato de incendio, identifique los extintores más cercanos dentro del lugar. Si sabe operar un extintor, siéntase en libertad de hacerlo en los 3 primeros minutos a partir del inicio del conato de incendio. Pasado ese tiempo, se va a poder evitar. Identifique la vía de evacuación y las vías de emergencia más cercanas. Una vez recibida la orden de evacuar, mediante la activación de la sirena de interruptor, hace que evacúe cuanto antes del edificio abandonando cualquier actividad. No se detenga cerca de la salida de emergencia. Debe llegar al punto de encuentro más cercano. No utilice los extintores, estarán desactivados durante la evacuación. Obedezca las instrucciones de los brigadistas de emergencias. Si el único vulnerable, camine agachado tapando su boca y le viste en una red. Identifique el punto de encuentro más cercano. Al momento nos encontramos en la zona 1 del campo Mosquito. Los puntos de encuentro disponibles en esta zona son el jardín ubicado junto a la entrada peatonal de la calle Patria, el patio interno de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes para el parqueadero y el jardín que están junto a los Alas y la Torre Rosa, el jardín ubicado sobre la Dirección de Informática, el patio localizado frente a la Federación de Estudiantes de la UCPUC y a la entrada de la Dirección de Informática, la entrada peatonal del Centro Cultural frente a CES, el ingreso y la salida vehicular del parqueadero de la avenida 12 de Octubre y Patria, subte de Torre 1, el jardín ubicado frente a la Facultad de Ciencias de la Educación y el parqueadero de la Facultad de Ciencias Humanas. Diríjase al punto de encuentro más cercano, no regrese a buscar objetos personales. Si se trata de una emergencia cardíaca, el campo matriz cuenta con 6 desfibriladores externos automáticos. En la zona 1 encontramos 6 desfibriladores externos automáticos en la planta baja de la Torre 1, la planta baja del Centro Cultural indirecto del auditorio, la planta baja del edificio de la Facultad de Ciencias Humanas. En caso que se trate de un evento leve, retomen sus actividades de acuerdo a las instrucciones de las autoridades. Gracias por su atención. Para dar inicio a este evento, les recordamos colocar sus celulares en modo de silencio o modo de vibración para no interrumpir la jornada que con mucha ilusión hemos preparado para ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a la 10ª edición de la Cátedra Pablo Muñoz Vega, evento organizado por la Dirección de Identidad y Misión de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Las palabras de bienvenida están a cargo de nuestro director, Padre Dr. Mauricio Urbano, sacerdote jesuita. Le recibimos con un cálido aplauso. Muy buenos días, amigas y amigos. Sean la cordial bienvenida a la 10ª Cátedra Pablo Muñoz Vega, Violencia, Fraternidad y Reconciliación. Estas 3 palabras sintetizan. Sonido, ¿no suena bien? Sí. No, ¿ahí suena todo? ¿Sí? Sean cordialmente bienvenidos a nuestra 10ª Cátedra Pablo Muñoz Vega, Violencia, Fraternidad y Reconciliación. Estas 3 palabras representan un tremendo desafío para ustedes, estimados estudiantes. Desde la PUCE no queremos que ustedes solo vayan a clases, queremos que ustedes se formen como personas. ¿Qué significa eso? Tener abiertos los ojos a nuestra realidad.
Si ignoramos nuestra realidad, no estamos cumpliendo nuestra función. Y lastimosamente, nuestra realidad se ha vuelto una realidad violenta. Violenta no solo porque vemos en los medios de comunicación o porque tenemos familias cercanas, personas cercanas que sufren esto. De hecho, ayer, por ejemplo, una docente pastoralista de la PUCE Manabí me escribía que ore por ella porque su primo fue secuestrado en Los Ángeles. Estas realidades que les repito, a veces las vemos más lejanas, nos tienen que hacer abrir los ojos. Nos tienen que hacer contemplar y considerar nuestras profesiones, que también deben ser un aporte a la reconciliación, a la fraternidad, y ahí viene la segunda palabra. Precisamente el Congreso Eucarístico decía este año, el Congreso Eucarístico tiene la palabra central fraternidad. Fraternidad para sanar al mundo. Necesitamos eso, y esto también podemos aportar. Necesitamos también fraternidad en la misma universidad. En la universidad tenemos un comité de ética, y en el comité de ética también se presentan casos. Ustedes mismos, estimados estudiantes, pueden presentar casos de violencias que se hacen unos a otros, violencias psicológicas, afectivas. No es raro que, por ejemplo, si en una hora han sido enamorados, luego se separan, pero luego se generan tremendos conflictos. ¿Por qué? Porque uno u otro insiste en una relación que ya no existe. Es decir, también nosotros, como estudiantes, también nosotros como docentes, como personal administrativo, también tenemos que ejercer la fraternidad y alejarnos de la violencia. Y ahí viene la tercera palabra, reconciliación. Estamos invitados que a partir de esas heridas sociales, de esas heridas personales, reconstruirnos y reconstruir la sociedad. Entonces este tema va más desde lo académico, va a lo vital, a lo social. Hay muchos ecuatorianos ahorita, en este momento, que quieren salir corriendo de Ecuador. Muy probablemente ustedes en sus familias también, y ustedes mismos están diciendo, luego de que me gradúe, ¿qué hago? ¿Seguiré en el Ecuador o saldré? Y una de las razones de salir es el desempleo, es también esa violencia. En definitiva, este tema es plenamente importante para nuestras vidas. Así que les invito a escuchar atentamente, a dejar de ver sus celulares también, porque recordemos, estos momentos son momentos especiales, no son virtuales, aprovechémoslo al máximo. Cuando estábamos en la virtualidad decimos, no, estoy aburrido de la virtualidad, ¿por qué no vuelvo a la presencial? Pero a veces cuando ya estamos en la presencialidad, no ponemos plenamente atención, estamos mirando la atención en varios lugares. Yo estoy aquí, pues allá con mi celular viendo mis notas, no estoy viendo WhatsApp, etc. Entonces, en ese sentido, aprendamos a vivir el momento. Y si estamos aquí presencialmente, estemos con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, aprendiendo a disfrutar de este momento. Y quiero finalmente agradecerles a la Magíster Susana Espinosa, socióloga y secretaria general del Programa Universitario Masónico PUAM, hacen un gran trabajo desde ahí. Al padre Edison Sotomayor, presbítero licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, le damos como PUCE nuestras sentidas condolencias por el reciente fallecimiento de su querida hermana, pero ha hecho todo el esfuerzo para estar aquí presente
valoremos esa presencia. A la Magister Lorena Piedra Cobo, gestora social, docente y consultora en temas de seguridad e inteligencia para entidades públicas y privadas. Luego de largo esfuerzo de años, en las próximas semanas va a defender su tesis doctoral en la Universidad Andina Simón Bolívar. Y le damos también nuestra cordial bienvenida a nuestra moderadora, la Magister Julia Catalina Amorano. Muchas gracias por su presencia. Bienvenidos. Iniciamos. Todo lo que nosotros hacemos necesita un contexto, y el planteamiento del tema para la 10ª edición de la cátedra Pablo Muñoz Vega lo tiene. ¿Cuáles son estos antecedentes valiosos? En primer lugar, el Jubileo del Perdón, que es un evento que se da como un periodo extraordinario proclamado por el Papa, que invita a los fieles a buscar la reconciliación con Dios y con los demás, a través del perdón y la misericordia. Este evento especial, que se celebra cada cierto número de años, ofrece una oportunidad para renovar el compromiso con la justicia, la compasión y la sanación espiritual en toda la comunidad católica y en el mundo. En segundo lugar, en este año 2024, del 8 al 15 de septiembre, Ecuador tiene la gracia, en nuestra capital Quito, de recibir al Congreso número 53 Eucarístico Internacional. Los Congresos Eucarísticos Internacionales son expresión de una particular veneración y amor de la Iglesia al misterio eucarístico, fuente de fraternidad y de paz. Un Congreso Eucarístico Internacional se propone dar a conocer, amar y servir mejor a Jesús en su misterio eucarístico, que es el centro de la vida y la misión para sanar las heridas del mundo. Estos dos elementos son los elementos inspiradores para el tema planteado: violencia, fraternidad y reconciliación. Y en este mismo sentido de contexto, el magíster Esteban Ayala nos va a presentar una breve reseña de nuestros panelistas, como un gesto de reconocimiento a su entrega, a su aporte en estos minutos con sus valiosas reflexiones. Buenos días con todos y todas. Les invitamos a los jóvenes estudiantes que están ingresando que avancen, por favor. Aquí adelante hay bastantes puestos disponibles. En primer lugar, agradecemos la presencia de la magíster Susana Espinosa Soto, secretaria general del Programa Universitario Amazónico FUAM, socióloga con formación complementaria en mediación, liderazgo ignaciano, teología y estudios de posgrado en ciencia del arte. Desde el año 2016 acompañando procesos de articulación territorial en la Amazonía, inicialmente como parte del equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Red Especial Panamazónica, el PAN, y desde el año 2021 como parte del equipo del Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su ejercicio profesional se ha centrado principalmente en la gestión de información e investigación a través de observatorios, como las iniciativas llevadas por el programa Democracia, Seguridad y Defensa de la PUSE entre los años 2013 y 2015, posteriormente como parte de la REPAN en la coordinación del proceso de mapeo de la realidad social, ambiental y social de la Panamazonía, cuyos frutos son el Atlas Panamazónico y el Sistema de Información de la Realidad Eclesial de la Panamazonía, CIDEPAN. Estos frutos contribuyeron al proceso del Sínodo Especial de la Amazonía y a procesos locales de gestión de información en el año 2016 hasta el 2020. Luego participó en la creación del Observatorio Territorial de Salud Amazónica OXA, liderada por la PUSE. Ha participado también en investigaciones promovidas por el Instituto de Salud Pública en la PUSE en torno a la desnutrición crónica infantil, salud sexual y reproductiva de las comunidades guaraníes y en torno
a la inseguridad alimentaria de la población urbana amazónica del Ecuador en los años 2022-2023. Un fuerte aplauso para la magíster Susana Espinosa. También nos acompaña la magíster Lorena Yael Sierra Coro, estudio de licenciatura en Gestión Social y Desarrollo Social, maestría en Relaciones Internacionales, Convención en Seguridad y Derechos Humanos, perito criminólogo especialista en sistemas de inteligencia, experto en crimen organizado, candidato a doctoral en estudios latinoamericanos. En su experiencia profesional ha sido analista prospectivo del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana del Distrito Metropolitano de Quito, analista de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la UCE desde el año 2014, docente invitada de posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas de la EFE, docente invitada de la Academia de Guerra del Ejército y Academia de Defensa Militar Conjunta, consultora en temas de seguridad e inteligencia para entidades públicas y privadas, líder del programa de prevención de la violencia en el sistema técnico industrial de la CUT. Dentro de sus múltiples publicaciones en español e inglés destacamos el libro Coyunturas Críticas en los Sistemas de Inteligencia del año 2012, Perspectiva Histórica de la Actividad de Inteligencia en Ecuador, y en su última publicación El Sistema Público en Ecuador, Realidad Nacional en Tiempos de Pandemia, tercera edición en el año 2022. Un fuerte aplauso para la magíster Lorena Yael Sierra. También agradecemos sobremanera la presencia del padre Edison Sotomayor, que desea afrontar con agrado calendario que está con nosotros acompañándonos en este momento. Licenciado en Psicopedagogía por la Universidad Politécnica Salesiana, licenciado en Teología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sacerdote diocesano, actual párroco de Nuestra Señora de la Paz, coordinador de Cáritas de la Arquidiócesis de Quito y director de Obras Misionales Pontificias de la Arquidiócesis de Quito. También un fuerte aplauso para el padre Edison Sotomayor. Conocer a las personas nos pone, como les había mencionado anteriormente, el rango de valorar sus palabras y sus reflexiones. La cátedra se ha caracterizado por elegir la metodología del ver, juzgar y actuar para el análisis, el contexto, la reflexión sobre el mismo a la luz de la palabra y luego hacer una síntesis en cuanto al compromiso y el accionar que tenemos. Para el primer momento del ver, que tiene que ver con el palpar la realidad actual desde la coyuntura socioeconómica, cultural del Ecuador, y específicamente en el ámbito de la violencia, iniciamos esta cátedra con la primera ponencia, a cargo de la magíster Susana Espinosa Soto. Cada participante tiene para su intervención 20 minutos. Bienvenida, magíster. Muchas gracias a la Dirección de Identidad y Misión por esta invitación. Para mí siempre es un gusto contribuir con los procesos que también me han formado y creo que las cátedras siempre fueron así un momento especial en el año, como también para profundizar la reflexión que muchas veces queda en lo teórico en las aulas, pero aquí se logra profundizar un poco más y espero que disfruten este espacio. Quería comenzar con esta frase que tienen hacia adelante, porque parecería tal vez como un poco obvio, pero hoy en día se vuelve un poco más relevante recordarnos de, al final estamos hablando todo el tiempo en la universidad, en nuestra formación y en estos espacios sobre el ser humano. Y
es como la oportunidad también de decir, ok, si estamos convocados por la violencia y la necesidad de la reconciliación, entonces existe algo propio del ser humano que sí es capaz de ser paz, ¿no? En este caso. Entonces, empezar por ahí, ¿por qué? Porque para hablar de violencia nos toca hablar de conflicto, y el conflicto resulta ser inherente, inseparable al ser humano. Entonces, este pensador noruego Johan Galtung es como un clásico en esta rama de conocimiento, pero él resulta que logra retratar, explicar cómo la sociedad va expresando este conflicto a diversos niveles. Entonces vamos a comenzar hablando un poco de eso para luego conectarnos con las narrativas de violencia y la situación de la violencia en nuestro país. Entonces, algunas premisas relacionadas al conflicto, ¿no? Entonces ya decíamos, por un lado, se ha escuchado, tal vez es más conocido, esto de que la crisis, el conflicto puede ser una oportunidad, no solo una crisis. Entonces el conflicto siempre refleja esta oportunidad de movimiento y eso es importante tener en cuenta, ¿no? También que esto que les decía antes, que el conflicto es inherente al ser humano, entonces es permanente, es ineludible, no podemos solamente evadir toda la vida los conflictos. El conflicto es una situación de objetivos incompatibles, entonces es también asumir que existe una otra parte que esté en contraposición a lo que yo pienso o represento, entonces necesariamente hay un conflicto, hay un encuentro. Los conflictos no se solucionan, también se transforman, van cambiando, van mudando de rostro, pero en definitiva no se disuelven. También que para lo que implica un conflicto, en ciencias sociales tal vez estamos más acostumbrados a llevarlo al plano como lo que sucede objetivamente, cómo se plasma en la realidad objetivamente, pero resulta que es una experiencia holística. Entonces, como personas tampoco podemos solamente usar, digamos, nuestro lado racional para enfrentar los conflictos, sino que necesariamente se ven envueltos los planos más objetivos, las emociones y en general como esta complejidad del tejido humano, ¿no? También que el conflicto está visto como una dimensión estructural de la relación. Esto de que si ya nos relacionamos, de plano va a haber conflictos y más bien el desafío es cómo los vamos gestionando a lo largo de la vida. Y en la dimensión en la que vamos a hablar ahora tiene un poco más de relevancia esta última premisa de que el conflicto implica relaciones de poder, ¿no? Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque en definitiva la violencia es una consecuencia a estos conflictos que tienen todas las dimensiones, pero asimismo las violencias tienen distintos tipos. Entonces, no, una de las cuestiones o ideas que quería yo marcar desde el inicio en esta exposición es que aquella violencia que nos convoca el día de hoy es solamente la punta del iceberg, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a estos tipos de violencia. Galtung explica esto en una relación triangular, justo para no dividirlas o, digamos, no fragmentarlas, porque están completamente interrelacionadas, ¿no? Entonces, aquella violencia que se palpa, ¿no? Ya vamos a ir a ver un poco más de esto, pero esa violencia que logra ser visible es la violencia directa, es la violencia que no podemos evadir, no tenemos que analizar demasiado para identificar esas expresiones de violencia. Entonces, la violencia que está manifiesta, en el aspecto más evidente, pues la podemos palpar, y también puede ser física, verbal, psicológica, etc., ¿no? Luego tenemos la esquina de la violencia estructural, que es la violencia que convoca, digamos, a sociólogos, sociólogas, antropólogos, antropólogas a sus estudios, ¿no? Muchas veces entender cómo funcionan estas relaciones de poder en la sociedad, y que
es como intrínseca a los sistemas sociales, o sea, así como el ser humano y el conflicto no se pueden dividir, pues las sociedades también implican relaciones de violencia estructural que tampoco se pueden evadir, ¿no? Entonces esta violencia estructural que es intrínseca, sucede en lo social, en lo político, en lo económico, en todas las dimensiones de la sociedad. Y muchas veces pues la dinámica de este tipo de violencia está marcada por el tipo de gobernantes y la clase política que está presente. Y ahora tenemos a la violencia cultural o simbólica, que aquí pues resulta ser un poco más difícil de identificar en nuestros contextos, muchas veces porque asumimos que de plano tenemos el mismo paradigma, digamos, ideológico, religioso, étnico, etc. Estas grandes verdades homogenizantes que muchas veces nos llevan a grandes tendencias, más ahora en este mundo dominado por las redes sociales. La cuestión de las tendencias va marcando lo simbólico, ¿no? Esto está de moda, esto está en tendencia ahora, entonces esto legitima un tipo de relación. Entonces, asimismo, sucede con las expresiones de violencia cultural o simbólica, que en definitiva es como que se disfraza de simbolismos que al final terminan siendo violentos, ¿no? Entonces, el normalizar ciertas expresiones culturales, religiosas, políticas, esa expresión es como parte de la que está en la violencia cultural. Entonces, igual, tratando de irnos a lo que es menos evidente, quería igual cuestionar esa violencia estructural, que es tal vez la más difícil de enfrentar o de gestionar, pero es al final la que posiciona o determina el ritmo de estas crisis de violencia directa que vivimos. Entonces, ¿por qué la importancia de este triángulo? Porque si es que nos concentramos exclusivamente en un tipo de violencia, entonces perdemos la visión de la complejidad y la profundidad de estas expresiones de violencia, entonces podemos caer como en una simplificación que nos lleva a dar con respuestas o con salidas que terminan fracasando, ¿no? Entonces, siempre en el conflicto, en la violencia, nos vamos a tener que enfrentar una y otra vez a esta necesidad de complejizar los análisis y las lecturas, porque de otra manera también se termina como errando, ¿no? Y una de las claves para hacer eso, o sea, cómo se hace, cómo se relacionan estos tres tipos de violencia, pues como la madeja, encontrando esa puntita de la madeja, ¿cuál es esa puntita? Aquello que nos afecta, ¿no? Entonces, si yo veo una expresión violenta, si yo estoy experimentando un tipo de violencia, que es algo que me afecta directamente, que afecta mi subjetividad, entonces desde ahí empiezo a jalar. Ya, entonces de esta expresión de violencia que me genera impacto, que llega a mí de esta forma, está relacionada con qué, ¿no? Viene de qué narrativas, viene de qué justificaciones, por qué me duele esto ahora y no me dolía esto antes, etc., ¿no? Entonces esa necesidad de complejizar viene justo en esta relación de siempre ver el triángulo en completo. Igual cuando se habla de conflicto, cuando se habla de violencia, la figura del iceberg es como súper relevante, porque es dimensionar que aquello que se logra ver, esa expresión de violencia que logra estar ahí palpable frente a nosotros, es solamente una parte muy pequeña que está sostenida por una gran masa que, como se puede ver en la imagen, es unas 4 o 5 veces mayor que aquello que alcanzamos a ver. Entonces, la premisa de que cualquier expresión de violencia está sustentada por este gran cuerpo de iceberg que está debajo del agua, también nos ayuda a complejizar, en el sentido de que nunca va a ser suficiente solamente con evadir ese iceberg por sus lados, sino también saber que todo lo que está tras de él también es una amenaza inminente, ¿no? Eso es lo que le pasó al Titanic al final, sin
por haber errado esa dimensión, entonces la gran tragedia, ¿no? Esta violencia estructural emerge en formas que corren riesgo de ser normalizadas. Entonces aquí nos planteamos uno de los desafíos más grandes de la violencia. ¿Por qué no nos duele la pobreza cotidiana? ¿Por qué no nos duele la falta de acceso a servicios básicos en lo cotidiano? La falta de acceso a la alimentación adecuada, a la vivienda adecuada, a todo el pliego de derechos que tiene un ser humano. ¿Por qué no nos duele? Porque las narrativas constantemente nos llevan a normalizar ciertas cosas que se vuelven más difíciles de dimensionar. Entonces, pues, esa trampa de la normalización, esa trampa de la indolencia o de indiferencia, vienen a ser las que sostienen o enriquecen esa base de la idea, que es al final lo que sostiene la violencia. Esa violencia directa, aunque parece generar mayor impacto, con el tiempo también se normaliza. Si no, también pregúntense ustedes qué significaba para nosotros de hace 5 años saber que hubo un asesinato, un secuestro, un robo en donde yo vivo, cerca, o con alguien que conozco. Ese impacto de las primeras veces que escuché esa noticia versus esa noticia ahora. ¿Cómo llega esa noticia ahora y qué nos genera? No puede ser que sintamos igual mucha tristeza, mucha pena de cómo está la sociedad, pero va a ser en otro nivel, ya va a ser como con una capita más reforzada, digamos, de esa indiferencia a la que nos lleva esta lógica de como cíclica de que una violencia siempre escapa a la otra. Hablar de la violencia es más que hablar de la coyuntura, de las consecuencias visibles de eso, ¿no? Entonces, casi siempre resulta ser más fácil darle un lugar porque digamos que si no estamos en el área de ciencias sociales viene a ser como un tema completamente sin importancia hablar de la violencia, pero resulta que sí tiene lugar cuando las clases de poder, cuando los gobernantes le dan un lugar. Entonces, de ahí el por qué es importante, es relevante o no que un gobierno declare conflicto armado interno, o que diga o que su narrativa siempre sea estamos en esta guerra contra él y contra tal. Entonces ese que un poder le dé un espacio a la violencia es como que nos permite o nos da la apertura a que posicionemos este tema en nuestra vida. Puede ser que de otra forma no lo hagamos. Aún así, ya veremos más adelante, pero aún así eso se puede convertir más en una herramienta de manejo mediático que en realmente el tratamiento a las causas estructurales de esta violencia. Es necesario comprender el espectro amplio de los derechos y los actores. Entonces, ¿qué sucede? Que para identificar qué es violencia y qué no, está siempre como ir a digamos, los derechos que tiene una persona en este mundo y que también se plasman en los derechos que están explícitamente descritos en una constitución como la nuestra y aquí, y hacer un checklist de qué sí hay y qué no, Entonces ya ese inacceso a los derechos que están explícitamente ahí ya implica un cierto nivel de violencia, ¿no? Unas con consecuencias más graves y otras con consecuencias menos graves, pero esa conciencia sobre quiénes somos y qué derecho a qué tenemos es un paso porque como ciudadanía deberíamos siempre tener presente. Y luego los actores, entonces no es que solo están los gobiernos que tienen a su favor a fuerzas públicas que hacen uso de la violencia legítima, o sea, son quienes los únicos que están autorizados a usar la violencia como un medio legítimo de establecimiento del orden. Entonces no solo están ellos, ¿ya? Sino y tampoco están solo aquellos, entre comillas, malos, que son quienes están desordenando la sociedad o infringiendo este uso legítimo de la violencia, sino que hay un complejo, una maraña de actores de muchos tamaños también. Entonces en eso también identificar, bueno, si soy estudiante universitario, entonces más o menos a qué colectivo pertenezco, de dónde vengo,
la historia vital a veces trae consigo militancia de padres o pertenencias gremiales, qué sé yo. Entonces esa pertenencia también que se conecta con nuestros propios intereses, qué buscamos de la vida, en qué áreas me estoy formando, para qué. Entonces ya implica que vayamos tomando una participación más activa. Entonces yo en este plano quisiera avisar. Entonces, como también para poner en el mapa suficientes elementos para identificar o analizar de mejor manera la expresión de la violencia o los conflictos, ¿no? Entonces, pues, los actores diversos de intereses sociales, económicos, religiosos y demás, además de esos actores armados que están por fuera de la ley, y siempre vinculándolo con nuestra pertenencia a una sociedad global, ¿no? Ya. Entonces, bueno, vamos a lo de las narrativas de la violencia, que, bueno, es como un poco más sencillo seguramente para ustedes identificar que se vuelve algo como justificación. En este último tiempo tenemos como muchísimos ejemplos de sucede una crisis de violencia que expresa de una manera muy cruda y que puede llegar a afectar nuestra subjetividad así de manera como muy profunda, y existe inmediatamente, a veces no tan inmediato, pero existe en general una respuesta inmediata del poder que dice: no se preocupen, vamos a tomar riendas de este asunto, vamos a tomar el control y no va a quedar impune este asunto, ¿no? Entonces las personas escuchan eso y dicen: ay, qué alivio, porque parece que ya llega justo el vaso de agua en el inicio del inicio. Pero resulta que eso pocas veces tiene una resolución, pocas veces se gestiona hasta el final. Entonces, ¿qué sucede? Que solo mediáticamente se usan los tiempos. Entonces, esto sucede ahora, yo tengo que decir esto para que los ánimos se calmen y después puede no pasar nada y estamos bien. Entonces, para toda violencia hay una narrativa. La única manera de saber, de conocer lo que está sucediendo es que alguien nos cuente. No, a menos de que lo vivamos directamente, si alguien no nos ha contado, pues no sabemos qué está sucediendo. Esa persona que nos cuenta, ese actor que nos cuenta lo que está sucediendo, tiene una narrativa. ¿Ya? Entonces, generalmente el poder usa estas narrativas para dosificar la visibilidad mediática en los temas y los temas en su mundo. Para ir cerrando en esta parte, como que también implica este pasito de detenernos y tratar de enlazar lo que sucede con este actor. ¿Por qué me está diciendo de la forma que me lo está diciendo? Y qué intereses puede tener a sus lados y hacia dónde se dirige, ¿no? Para esto, como que en la parte de la situación actual del Ecuador, yo quería dejarles más bien preguntas, porque siento que hablar de datos en este contexto es sumamente como sensible, porque hay una sobreinformación que hace que cualquier dato pueda ser desestimado fácilmente, ¿no? Entonces yo les quería dejar preguntas para que las puedan reflexionar sobre cómo se materializa esta violencia en su vida. Entonces voy a ir. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares o personas cercanas, incluyéndose ustedes, que han sufrido algún tipo de violencia personal? Y estos actos han sido más o menos frecuentes desde hace 3 años. Ahora vamos con cuántos de ustedes o sus personas cercanas han perdido su trabajo y han quedado en desempleo. ¿Cuántos de ustedes y sus personas cercanas han tenido que migrar por razones económicas o de seguridad a otras ciudades o países? ¿Cuántos de ustedes no tienen acceso a salud de calidad, alimentación de calidad, vivienda de calidad, educación de calidad, o han sufrido discriminación por su género, oficio, origen étnico, origen religioso, opción religiosa o país de nacimiento? Esas son las citas que realmente importan, porque al final es cómo se materializa en nuestra vida cotidiana y es ese lugar que le debemos. Entonces, no solo aquello que es parte de la narrativa o de la crisis en este momento, sino eso que nos puede llevar a pensar qué necesitamos hacer de diferente para que el resultado sea distinto.
hemos tenido la misma lógica de violencia en toda nuestra historia republicana, porque hemos hecho siempre lo mismo. Entonces, si queremos un resultado distinto, al final tenemos que hacer algo distinto. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Susana por su valiosa intervención y creo que debemos partir desde lo que nos ha dejado confrontados, ¿no? Las preguntas, las cifras importantes son las que atraviesan nuestras debilidades y son las que nos vuelven sensibles. Quizá en eso podemos recoger el valioso aporte de su intervención. Cuando estas cifras se contrastan con nuestra realidad, es más fácil poder distinguir las narrativas. Creo que estas narrativas que toda violencia tiene, pues son necesarias los procesos reflexivos para poder comprenderlas. También nos ha cuestionado fuertemente sobre los espacios de poder, términos como derechos y actores son términos que nos cuestionan y nos plantean cómo nosotros respondemos y cómo nosotros los valoramos. Y desde este triángulo creo que esto también es un aporte muy valioso sobre esta tríada en cuanto a la violencia directa, la estructural y la cultural. Tener en cuenta que estos tres tipos no se valoran de forma independiente, porque se corre el riesgo de perder la verdadera profundidad del problema y de esta manera pues llegar a normalizar. En breves rasgos, ha sido muy rica su intervención y nuevamente nos quedamos con esos cuestionamientos sobre las cifras. Muchísimas gracias, maestra. A continuación viene el momento de juzgar. El juzgar en la metodología adoptada para la cátedra es un momento de contrastar esta realidad con una palabra, que en realidad no es una, es la palabra, es el verbo, es el mensaje que desde Jesús de Nazaret nosotros tenemos como inspiración para poder abordar el tema de la fraternidad. Le damos la bienvenida y el paso para su presentación al padre Elison Sotomayor. Yo necesito también el micrófono, perdón. Se me ha propuesto hacer la reflexión frente al problema de la violencia en nuestro país desde los valores del Evangelio y la perspectiva eclesial en el contexto del Congreso Eucarístico Internacional 53 que se realizará aquí en Quito. Por tanto, procuraré ocuparme de esta reflexión. Cuando hablamos de violencia, la gran mayoría de las veces nos enfocamos en las víctimas de la violencia, como escuchábamos también. Y empiezo haciéndome esta pregunta y haciéndoles también a ustedes. ¿Qué es lo más importante, la causa o el efecto? Muchas veces nos hemos centrado, como está bien hacerlo, en la dignidad del efecto y no vemos con misericordia la dignidad de la causa. Esto puede provocar un poco de conflicto en ustedes también, ¿no? Es decir, pienso que debemos fijarnos en la dignidad de las personas, pues tanto unas como otras, violentas y víctimas, que tal vez los violentos fueron víctimas también, son en verdad hijas de Dios. Dice el Papa Francisco en la audiencia general del 28 de diciembre de 2016, estamos llamados todos, buenos y malos. La Iglesia no es solamente para los buenos o para aquellos que parecen buenos o se creen buenos. La Iglesia es para todos y además preferiblemente para los malos, porque la Iglesia es misericordia. Y este tiempo de gracia y de misericordia nos hace recordar que nada nos puede separar del amor de Cristo.
El Papa Francisco también en su encíclica Fratelli Tutti, en el capítulo 2, cuando hace una reflexión de la parábola del buen samaritano, dice, en el número 83, por lo tanto, este encuentro misericordioso entre un samaritano y un judío es una potente interpelación que desmiente toda manipulación ideológica, para que amplíe nuestro círculo, para que demos a nuestra capacidad de amor una dimensión universal, capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquinos. En Ecuador, la violencia se ha extendido de manera alarmante, cobrando numerosas vidas inocentes y sembrando miedo e inseguridad en la población. Las cifras de homicidios, delincuencia organizada, actos violentos, son preocupantes y han impactado gravemente a la sociedad ecuatoriana. Como dice el Salmo 10, su boca está llena de maldiciones, de engaños, de violencia. Bajo su lengua hay maldad y perversidad. La presente situación ha generado un ambiente de desconfianza, donde la paz y la tranquilidad se han visto afectadas. Por tanto, los ecuatorianas y los ecuatorianos vivimos con la constante amenaza de la violencia, temiendo por nuestra seguridad y la de nuestros seres queridos. Lamentablemente, la violencia es también promovida por los medios, que insisten en el odio entre hermanos ecuatorianos, como decía la magíster Espinosa hace un poco atrás, de cómo se provoca este sentimiento. La violencia no solo daña físicamente, sino que también deja heridas emocionales, psicológicas y espirituales profundas. Jesús nos enseñó en el Evangelio de San Mateo: bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Capítulo 5, versículo 9. La paz interior y armonía con los demás son virtudes que nos permiten vivir en plenitud y transmitir el amor de Dios. Rechazar la violencia y promover la reconciliación es un acto de fe y una muestra de madurez espiritual. Cuando optamos por el camino de la no violencia, nos acercamos más a la verdadera esencia del mensaje de Jesús, quien nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos. Y esto creo que es la esencia de la religión, el amor, no tanto las devociones, la misa, las confesiones o las, ¿cómo se llaman?, las estampitas o las medallas que podemos dejar puestas en las imágenes que podemos hasta plasmar en el cuerpo. Jesús dice en el Evangelio de San Mateo también: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que les persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a quienes les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan sino solo a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso también los gentiles? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. La violencia solo engendra más violencia, mientras que la paz siembra semillas de entendimiento y esperanza. Las raíces de esta problemática de la violencia son multifacéticas, involucrando factores sociales, económicos, culturales y estructurales. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la corrupción y la debilidad de las instituciones han contribuido a la propagación de la violencia. La sociedad, a través de sus autoridades, debe permitir a cada uno de sus miembros
responder a su vocación y satisfacer sus legítimas aspiraciones. En consecuencia, abordar estos factores es crucial para construir una sociedad más justa, fraterna y pacífica, donde cada persona pueda desarrollar su potencial y contribuir al bien común. Y este bien común es lo bueno, no para uno ni para pocos, o para algunos, sino para todos. El bien común es preciso entender como el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1906. Las víctimas de la violencia son personas vulnerables, muchas veces jóvenes o niños, que se encuentran en situaciones de riesgo. La violencia perpetúa un círculo vicioso de sufrimiento e injusticia. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos, en el Evangelio de San Lucas. Es nuestro deber, por tanto, proteger a los más débiles y velar por su bienestar, pues el reino de Dios pertenece a los humildes. Debemos brindarles un entorno seguro, libre de violencia, donde puedan crecer y desarrollarse plenamente. Solo así podremos romper el ciclo de dolor y construir una sociedad más compasiva y justa. Igualmente, la violencia ha tenido un impacto negativo en el desarrollo económico y social del país, obstaculizando el progreso y la paz duraderas. Es fundamental reconocer que la violencia no solo mantiene un ciclo destructivo, mientras que el perdón y el diálogo abren camino hacia la sanación, la reconstrucción de una cultura de paz basada en el respeto mutuo y la resolución pacífica de los conflictos. Como escuchábamos antes, los conflictos son parte de la existencia, casi inevitable. A la luz del Evangelio, la violencia es una negación de la dignidad humana y de los valores fundamentales del amor, la compasión, la paz promulgados por Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34, Jesús instruye a sus discípulos con estas palabras: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así deben ustedes amarse unos a otros. Este mandamiento de amor incondicional debe guiar nuestras relaciones, dejando atrás toda clase de violencia y cultivando la comprensión y la misericordia hacia el prójimo. Urge hacer práctica de la no violencia como camino de paz y expresión de verdadero amor cristiano. En su mensaje, por la Jornada Mundial de la Paz de enero del 2017, el Papa Francisco afirma, tomando las palabras de su predecesor, el Papa Benedicto XVI, dice: para los cristianos, la no violencia no es un mero comportamiento táctico, sino más bien un modo de ser de la persona, la actitud de quien está tan convencido del amor de Dios y de su poder, que no tiene miedo a afrontar el mal únicamente con las armas del amor y de la verdad. El amor a los enemigos constituye el núcleo de la revolución cristiana. Precisamente el Evangelio del amar a vuestros enemigos es considerado como la carta magna de la no violencia cristiana, que no se debe entender como un rendirse ante el mal, sino en responder al mal con bien, rompiendo de este modo la cadena de la injusticia. La no violencia cristiana no procede de un rechazo de la lucha contra el mal,
por medios justos, sino del respeto hacia la persona humana, procedida de la caridad, del amor al otro y del amor a Dios. Por lo tanto, la no violencia no es una forma de pasividad o de indiferencia, sino una práctica activa basada en el amor, el respeto por cada ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Es un llamado a enfrentar las injusticias y trabajar por el bien común, pero siempre desde la compasión y la búsqueda de soluciones pacíficas, desde la corrección fraterna más que de la violencia. El mismo Jesús enseña a sus discípulos, de las tantas veces que lo hizo, cuando les dijo: si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. El Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, llama a construir una fraternidad abierta y a sanar las raíces de la violencia mediante el diálogo, la justicia y la reconciliación. La violencia, como decíamos, engendra más violencia en un círculo vicioso interminable. Esta visión nos recuerda que la paz verdadera no puede alcanzarse a través de la imposición o de la fuerza o de la falsa información, sino mediante la comprensión mutua, el perdón y la construcción de lazos fraternos. Solo así podremos romper con los ciclos destructivos y sentar las bases para una convivencia armoniosa. Urge trabajar con decisión por la erradicación de la violencia con gestos de fraternidad reconciliada. Aunque nuestra realidad nacional nos muestra el peso de la violencia y nos desespera la falta de reconciliación. En el documento base del Congreso Eucarístico Internacional, a propósito de esto, nos dice: la acción sanadora de Cristo en el mundo se enfrenta a las dramáticas realidades de nuestra historia, en la que la violencia generalizada nos ha convertido a todos en víctimas y verdugos al mismo tiempo. En nuestro país mayoritariamente católico, por ejemplo, hablar de fraternidad reconciliada puede tener un sabor a incredulidad al recordar lo acontecido en nuestras cárceles, en nuestras calles, donde inocentes y culpables han perdido la vida sin discriminación, haciendo, por ejemplo, en los últimos años los más violentos de nuestra historia. El número 41 de ese documento. La Iglesia, a través de su doctrina social, promueve la construcción de una sociedad justa, pacífica y solidaria, donde se respeten los derechos humanos y se promuevan los valores del Evangelio. Como se afirma en la Gaudium et Spes número 78. La paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias. Dada la fragilidad de la voluntad humana, herida por el pecado, el cuidado por la paz reclama de cada uno constante dominio de sí mismo y vigilancia por parte de la autoridad legítima. La paz verdadera se basa en que todos los fieles trabajen incansablemente por la construcción de una cultura de paz, donde reine la comprensión mutua, la tolerancia, la solidaridad, con el fin de construir un mundo más justo y humano para las generaciones presentes y futuras. El tema del Congreso Internacional número 53 Eucarístico, Fraternidad para sanar el mundo, nos invita a reconocer que solo a través de la unidad, el respeto mutuo y la compasión podemos superar la violencia y construir una sociedad más humana y pacífica. Jesús oró por la unidad de sus seguidores. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, decía. Esta unidad fraternal
no se limita a los creyentes, sino que abarca a toda la humanidad sin distinción de raza, cultura o creencia. La Eucaristía, como fuente de nuestra fe, nos impulsa a ser instrumentos de reconciliación y paz, llevando el mensaje del amor y misericordia de Cristo a todos los rincones del mundo. Considero que vivimos en un mundo cada vez más dividido. El llamado a la fraternidad es una invitación a construir puentes, a derribar muros y abrazar a nuestros hermanos y hermanas, buenos y malos, con corazones abiertos. Como cristianos estamos llamados a ser agentes de paz y reconciliación en nuestras comunidades. Debemos promover el diálogo, la educación y la formación de valores éticos y morales que fomenten la no violencia y el respeto por la vida. El apóstol Pablo exhortó: hagan todo lo posible por vivir en paz. Este llamado a la paz y a la reconciliación no es solo una tarea individual, sino un esfuerzo colectivo que involucra a toda la Iglesia y a la sociedad en su conjunto. Debemos trabajar incansablemente para construir puentes de entendimiento entre diferentes culturas, religiones, comunidades, superando los prejuicios y las barreras que hasta el momento nos han mantenido separados. Como dice el pastor de esta iglesia particular que peregrina en Quito, a propósito del Congreso Eucarístico, su mensaje: debemos estar convencidos de que la fraternidad es posible. Es un hacer y una aspiración. Es al mismo tiempo un anhelo de plenitud y de vida que nos lleva a creer en una vida más digna y más bella. Asimismo, es fundamental abordar las causas profundas de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, a través de políticas públicas efectivas, programas de desarrollo social y la promoción de la justicia y la inclusión. El Papa Francisco destaca la importancia de favorecer la cultura del encuentro para que haya una integración real en todo. Buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Solo mediante el enfoque integral que aborde las raíces sociales, económicas y culturales de los conflictos, podremos establecer los cimientos sólidos para una paz duradera. Esto requiere el compromiso y la participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo los gobiernos, las organizaciones civiles, comunidades religiosas y ciudadanos comprometidos con la justicia y la reconciliación. En una palabra, necesitamos, como dice el Papa Francisco, ser pueblo, actuar como pueblo, incluyendo las ganas, el entusiasmo y finalmente una forma de vivir que caracteriza a ese conjunto humano. La Iglesia, en colaboración con las autoridades y la sociedad civil, debe desempeñar un papel activo en la prevención de la violencia, la atención a las víctimas y la promoción de la reconciliación y la paz, mediante la educación, la pastoral y la acción social. Podemos contribuir a sanar heridas y a construir una cultura de fraternidad y no violencia. Jesús enseñó: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Finalmente, debemos recordar las palabras del Papa Francisco: la violencia nunca es la solución para los conflictos. Nunca. La violencia lleva a más violencia, a más sufrimiento, a más división. Nuestra tarea es ser instrumentos de paz y de reconciliación, siguiendo el ejemplo de Jesús y trabajando por un mundo más fraterno y más pacífico. Para terminar mi intervención, me gustaría insistir como un llamado cristiano, recogiendo la pregunta del comienzo de esta intervención: ¿qué es más importante, la causa o el efecto? ¿Quién es importante a los hijos de Dios? También a los ojos de los hijos de Dios, la persona que es causante del mal o la víctima del mal. Las dos son importantes.
Queremos construir un mundo, un Ecuador, una sociedad fraterna. Nos importa, nos deben importar los dos tipos de personas, pues eso nos enseña Jesucristo en el Evangelio y eso es lo que promueve la Iglesia, o debería promover. Como dice el documento base del Congreso Eucarístico Internacional, las llagas de la pasión son mostradas por el resucitado no para vengar la humillación sufrida y perseguir a los asesinos, sino para convocar a todas las naciones a creer en la buena noticia del perdón y de la misericordia. Gracias. Agradecemos la intervención del padre Edison Sotomayor, que en su exposición ha recurrido al valor más grande que tenemos como Iglesia Católica, las Sagradas Escrituras, la riqueza de la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Las tres fuentes de nuestra fe fueron evocadas y reflexionadas en su intervención. Quizá la parte que personalmente considero tener el impacto es leer la fraternidad desde estas dos convocatorias que nos ha planteado al inicio y al final de su intervención. Ver la dignidad de la causa y la dignidad también del efecto. Ver cómo se pueden tender puentes y derribar muros en medio de una lógica de violencia que puede provocar más violencia si se evoca medidas extremas. Es desafiante el mandato de Jesús, su esencia de amar al extremo como Él amó, nos desafía. Y el padre Edison nos decía que rechazar la violencia y acoger la fraternidad, a fin de cuentas, es la esencia de la vida cristiana. El desafío es enorme, porque el dolor, a través de narrativas, a través de diferentes puntos de vista, puede llevar a valorar y de alguna manera a alejarnos también de quienes son victimarios. Las realidades particulares de nuestro país nos evocan que es un mundo dolido el que realmente tenemos que enfrentar, y la falta de oportunidades, el tema de empleo, salud, educación, condiciones dignas de vida, pues son realmente el epicentro de todas las consecuencias que derivan en violencia. Las víctimas de violencia, decía el padre, son nuestra responsabilidad donde plasmaremos nuestro verdadero compromiso cristiano. Agradecemos su iluminación con el juzgar y pasamos al tercer momento. El tercer momento está marcado por el actuar. El actuar dice para esta temática que es el momento que nos va a permitir reflexionar en torno a la fraternidad versus la situación actual y la respuesta de la reconciliación como un camino. El humanismo cristiano, desde la lógica de la fraternidad y la reconciliación, nos ayudan a superar estas divisiones y a sanar las heridas. Se reconoce la humanidad compartida en cada individuo, en cada persona, fomentando entendimiento y solidaridad. Desde esta perspectiva, invitamos a Magister Lorena Piedra para que nos comparta su reflexión en torno a la reconciliación. Bueno, como me tocó actuar, les quiero que actuemos, por favor, y les quiero invitar a que se pongan de pie, que se los manitos, que se despierten. Vi unas hermosas fiestas por ahí, y vi unas hermosas ausencias también. Y bueno, un poco la manera de actuar les voy a dar un tip. El no estar presente nos quita el placer. De hecho, lo que te genera placer en cualquier cosa que hagas en tu vida es el estar, incluso en una relación de pareja, en una conversación, en un café o en la cátedra, que puede estar aburrida. Hasta hay un placer en aburrirse. Así que
Les agradezco, levanten las manos, ¿ya? Entonces vamos a bajar las manos, ¿sí? Y les invito a que se sienten y a que hagan este corto ejercicio conmigo. Sentados, por favor. Mi intervención el día de hoy se llama yo, bien común, bien propio y amor. Y sin coordinar con los anteriores ponentes, he pensado en estos videos que hemos coincidido bastante con la Magíster Espinosa y con el Magíster Sotomayor. Entonces, por favor, cierren sus ojos y quiero que me ayuden a hacer este ejercicio súper simple. Cierren sus ojos y quiero que piensen en ustedes, en el momento del yo, y que por favor me ayuden midiendo la distancia entre la cuenca de sus ojos derecha y la cuenca de sus ojos izquierda. Y ahora intenten medir la distancia que hay entre su ojo derecho y la nariz, su ojo izquierdo y la nariz. Regresen a eso. Y ahora acuérdense de la lengua, cierren con los ojitos cerrados y traten de sentir el peso de la lengua, de medir de alguna manera el espacio que ocupa la lengua en su boca y de imaginarse cuál será la distancia entre la frente y la lengua. Y ahora sí les pido que abran los ojitos y con ese ejercicio es decir una cosa que me han enseñado por ahí unos neuropsicólogos que te ayuda a enfocar tu atención y a ponerte en el lugar de donde estás y a romper un montón de bloqueos que no soy capaz de explicar desde el lado científico. Ahora sí me vuelvo a sentar y no quiero hablar mucho, pero el hacer tiene que ver con hacer. Y a veces creemos que tenemos que ser expertos para poder hacer algo, pero mentira. En este momento no les estoy hablando como la super experta, ya se sé, bla, con los estudios de inseguridad. Ese no es el lugar desde el cual les quiero hablar. Les quiero hablar desde una ex estudiante de la PUSNE, ex Luli también, y les quiero hablar tal vez desde un lugar que no tenga mucho sentido. Y el lugar desde el cual les quiero hablar es desde un lugar irracional, porque el amor no es racional, y por eso yo les dije, al hablar el día de hoy, les quiero hablar de el yo, el bien común, el bien propio, pero también el amor, ¿sí? Y voy a vincular estas ideas. Estas ideas de que cuando tenemos un gobierno de tiranos, lo voy a poner en las palabras que se utilizaba en el siglo XIV, cuando estábamos dejando la época medieval y surgía el Renacimiento, hay algunos resultados que se ven en la sociedad y que se ven en la gente. El primero, el método de los gobiernos de los tiranos es la violencia y su objetivo es la riqueza. ¿Qué quiere decir? Que tienen un defecto, y es que estos gobiernos de tiranos son gobiernos de personas egoístas que solo piensan en sí mismas. Y que tienen algunas prácticas, la avaricia, la queja, pero también el no escuchar. Y ser egoísta también quiere decir no ver mis errores, vanagloriarme, y vamos a tener como característica de los gobiernos tiranos muchos vicios donde el denominador común es el egoísmo. Lugares donde la única forma de relación o ambientes, sociedades, es la violencia. Y la violencia se normaliza y resulta que se convierte en una forma de comunicación entre las personas. Y yo considero que los seres humanos estamos hechos con amor y para el amor. Y por eso cuando nos volvemos egoístas, todo se destruye, incluso la sociedad. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacer? Lo primero que tengo que hacer, ¿no es cierto?, es saber quién soy yo y dónde estoy. Y en este sentido, ¿qué hacer? Necesito un prerequisito: sacudirme de la indiferencia. Pero ¿cómo me sacudo de la indiferencia? O sea, ¿cómo? Cuando matan gente a mi alrededor, cuando todo lo que veo en los medios de comunicación, que son quizás estas expresiones simbólicas de lo que está normalizado, estas imágenes, me dan mensajes de violencia, me dan mensajes de odio y me dan mensajes que me ponen al otro como cosas. No como ser humano, sino como cosas de las que puedo deshacer, de las que puedo descartar, de las que puedo ejercer violencia, a la que le puedo negar la vida. ¿Sí? ¿Qué pasa con las relaciones humanas? ¿Dónde estoy yo?
¿Dónde le veo al otro? ¿Cómo normalizo la violencia? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me sacudo de la indiferencia? Sintiendo. Dándome el permiso de sentir. Dándome el permiso de estar en el momento y en el lugar. Dándome el permiso de que las cosas me duelan. Porque no es normal que las vidas se pierdan. No es normal que haya personas que no tengan más opciones de vida que no sea trabajar para estructuras de delincuencia organizada. Es normal que los niños y niñas sean reclutados a los 6 años, y no es normal que haya gente que sufre tanta hambre y que le duele tanto el hambre, que sienta que no tiene más alternativas, o que no puede generar perspectivas de vida que sean vinculadas al Estado y a la institucionalidad, sino solo en la lógica criminal. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá algunas ideas. Primero, lo que necesito saber es dónde estoy parado frente a estos simbolismos violentos. ¿Qué es lo que estoy consumiendo? Identificar qué sí puedo hacer. Cuando me paso mucho tiempo en las redes, cuando me paso en el Instagram, cuando me paso en el TikTok, ¿qué tipo de discursos estoy reproduciendo? Y quizás la mejor conversación que soy capaz de ofrecer a la gente que tengo alrededor tiene que ver con los zapatos del presidente y mi condición de cuenta, algo está mal conmigo. Me estoy fijando en puras cosas que no tienen nada de sustento. ¿Quién soy yo? Soy un estudiante de la CUS. ¿Qué puedo aportar? Puedo aportar el uso de mi voz. Si utilizo mi voz para reproducir cosas que pueden estar de moda, que pueden ser mainstream, pero que son parte de una discusión muy buena y que no va a la profundidad de los problemas, pues también estoy tomando una posición. Es decir, con lo que hago y con lo que dejo de hacer, tomo posiciones. Lo que sí puedo cambiar es lo que yo digo. Lo que sí puedo cambiar es lo que yo veo. Lo que sí puedo cambiar es usar los talentos que tengo para mejorar las cosas para todos. Parte de los efectos de la violencia instalada en las sociedades, cuando se vuelve normal que grupos de delincuencia organizada vengan y tomen lo tuyo. Y esto no ha pasado solamente ahora, también regreso en el tiempo, era un fenómeno establecido en el siglo XIV cuando no existían los estados, cuando no existían los estados, era la normalización de la violencia, era esta idea de que la vida del otro no vale nada, esta idea de la pérdida del sentido de comunidad. Si me centro mucho en mí, si no utilizo mis talentos para el bien de todos, estoy tomando una posición de ser cómplice, de ser indiferente, de no dolerme de lo que está pasando, del mendigo que veo en la calle, de las personas que están sufriendo efectos de la injusticia, de la gente que sé que se está muriendo, pero como se muere lejos de mí, y no la veo, a mí que me importa, ¿no? Fijarme también en qué no puedo cambiar. Porque sí, no podemos todos contra el mundo, pero una vez que construyes una voz, cuando te enamoras de la idea que puedas tener, resulta que esta voz vale mucho, que va a ser la voz de un ingeniero, de un economista, de un profesor, o la voz de la persona que te está ayudando con los trámites legales, no importa, la voz del administrador, del gerente de talento humano, pero puede llegar a ser una voz respetada. Una voz que no tolera las violencias del día a día, una voz que no es cómplice y una voz que no se acomoda a los intereses de estos egoístas que están para sí mismos, pero que nunca piensan en los demás y que en el ejercicio de su egoísmo pues se llevan todo por delante, ¿no? Construir una voz. ¿Cómo construyo una voz? Con conocimientos, lo que ganamos en la PUSE. Con coherencia, lo más difícil de tener. Dicen los psicólogos que a los 50 años ya llegamos a ser un poquito más coherentes. Entonces no se rindan, ensayo y error hasta ganar más coherencia. Y también con habilidad. Desde la parte política, porque lo político no es malo, volver a preguntarme, ¿qué hago y dónde me posiciono frente a esta sociedad que está tan violenta y que me empuja todo el tiempo a votar? A robarme con un montón de cosas, con imágenes, con fotografía, con mucho alcohol, a veces con drogas, o a veces con pasar todo un fin de semana mirando Netflix. ¿Sí? ¿Dónde me posiciono? Si soy débil frente a esta realidad que me está pidiendo que me mueva, ¿y cómo es que me mueve? Porque se siente acá, porque se siente acá, se siente en incomodidad.
cotidianidades, en cosas que nos están molestando todo el tiempo. ¿Qué hago y dónde me posiciono ante la violencia? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Qué hago cuando veo cosas normalizadas que no están bien? ¿Qué hago cuando veo violencia en mi curso? ¿Qué hago cuando veo violencia en el discurso de la sociedad? ¿Qué hago cuando veo que se normaliza un discurso de odio en una sociedad y que posiblemente esto nos lleve a un caos, a una ingobernabilidad, a una imposibilidad de concebirnos a nosotros y a nosotras como hermanos ecuatorianos que somos? Siguiendo la línea de lo que ya se plantaba, la Magister Espinosa, el padre Sotomayor, quizás hoy estemos hablando de cosas que tengan un poco de sentido. La violencia. Ya sabemos por qué sucede y ya sabemos que está presente todos los días. De cosas que desde quizás lo teórico y lo racional no tengan sentido. El tema del amor. Pero también de una característica que tenemos las personas que están acá, y es que de alguna manera no hemos perdido la capacidad de soñar. Y hemos perdido la capacidad de creer que podemos hacer algo ante la injusticia. Quizás me gustaría cerrar con un llamado a que sí nos cuestionemos más, a que pidamos cuentas a los gobernantes y a las distintas esferas de decisión sobre lo que realmente está pasando. Pensar en mí quiere decir ganar la habilidad de reconocer noticias falsas, de no reproducirlas, de ser crítico ante lo que está pasando y de tomar una posición. Porque no tomar una posición también es tomar una posición. No tomar una posición y no levantar mi voz también tiene que ver en algún momento con ser cómplices, a no ser indiferentes, a dejarnos llevar por el amor y a elevar el debate en nuestras casas y con nuestros amigos. No quedarnos en los reels, en el TikTok y ser rebeldes buscando, ser rebeldes leyendo, ser rebeldes criticando y fijándonos en dónde está la justicia y dónde está la injusticia. Eso es interesante. Un verbo poderoso nos ha evocado nuestra querida ponente, estar donde estamos, donde nos situamos. Creo que hay cuestiones muy claves en su intervención y la primera de ellas es no ser indiferentes, que la indolencia y la indiferencia no nos ganen, que no sean el lenguaje común, que no normalice las situaciones de violencia. Al cerrar su intervención decía que el amor es lo que realmente puede, ¿no? Es la clave de absolutamente todo y no pasa solo por el tema racional, sino pasa por una comprensión completa de lo que nosotros somos y dónde estamos. Dos preguntas que nos plantea para generar cambios y transformaciones: ¿dónde estoy y qué hago? Es importante aprender a ser críticos, tomar una posición, una postura frente a cualquier circunstancia. No hacerlo sería complicidad, lo he dicho de forma muy clara. Y pues, ¿cómo se levanta la voz? ¿Cómo llegamos a estar, a ser agentes activos de transformación y de cambio? Pues, en primer lugar, despertando nuestra voz. Y fue muy interesante que nos haya planteado las tres formas de levantar nuestra voz: a través del conocimiento, por eso la pertinencia de la invitación a ustedes, queridos estudiantes, a esta cátedra, porque el conocimiento transforma, genera procesos de criticidad y de reflexión, con coherencia. La coherencia es esta parte más difícil, pero la Magister Piedra nos dio la clave: ensayo, error, nunca darnos por vencidos, seguir intentándolo. Y con habilidad, yo creo que para la parte de la habilidad entra mucho la sensibilidad que vamos desarrollando, porque nos vuelven hábiles conforme también se vuelve parte de nosotros. Les damos un caluroso aplauso a nuestros tres ponentes. En este momento se les ha entregado a ustedes unos papelitos. Vamos a poner unos breves minutos para que ustedes puedan plantear preguntas. Nuestros compañeros docentes, nuestros colegas se encuentran en el auditorio para poder plantear algunas de sus inquietudes a nuestras ponentes. Nos vamos a dar unos minutos para poder recolectar estas preguntas. Pueden ser preguntas
pueden colocar ustedes a quién va dirigida también la pregunta y pues eso nos lo hacen llegar para poder responderlas desde ahí. Tenemos una pregunta para el magíster Lorena Piedra. La violencia también es irracional, el amor es necesario. ¿Y es la violencia también necesaria bajo esta lógica? Es una pregunta que me parece difícil de entender. Sin embargo, voy a intentar dar la mejor respuesta. Sí, la violencia es irracional y el amor es irracional. Creo que una fuerza tan fuerte como la que genera violencia solo puede ser vencida desde ahí. Porque necesitas una determinación muy grande para parar cuando todo a tu alrededor es violento y para enfocar el problema desde otra mirada. Las acciones, incluso pensadas desde la lógica de cómo detener entornos violentos, no están ligadas desde la parte teórica al despliegue de la violencia por despliegue de la violencia. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos un problema de delitos muy alto y esto no se soluciona ni con la pena de muerte, ni con que las personas que infringen la ley pasen muchos años en la cárcel, ¿no? Esto es la base del populismo penal. Lo que está por detrás es que puede llegar a ser efectivo es que exista justicia en una sociedad, que cuando rompes una norma, la consecuencia se ajusta y que llegue a todos por igual. Esos son los problemas que están en la base. Y vuelvo a repetir, la injusticia en el acceso a garantías básicas, todas estas ideas están ligadas desde la perspectiva teórica de la seguridad humana. Esas son las bases, por así decirlo, teóricas de lo que he enunciado hace un momento. ¿Y por qué pienso en eso? Porque lo importante es proteger las vidas, en eliminar las violencias, y bueno, si tenemos que poner una prioridad ya en la parte práctica, cuidar primero las vidas y todo lo que tiene que ver con las posibilidades de reproducir la vida. Y luego sí, en lo concreto, ¿no?, en lo físico, y luego sí movernos a otras direcciones. Espero haber podido contestar a la persona que dejó la inquietud. Muchas gracias. Esta pregunta es para magíster Susana. ¿Cómo actuar activamente para promover la paz si los medios han normalizado la violencia en nuestra sociedad? Bueno, creo que es recordando que de niños y niñas crecimos y aprendimos un montón de cosas justamente llevando a la contraria, y justamente sin hacer caso. Entonces, una clave para empezar a cuestionar o a desmontar esas narrativas viene siendo no creerlas, ¿no? Hay otras. Entonces, tiene mucho que ver con lo que Lorena dijo hace un rato, ¿no? Nos toca salir y participar activamente, salir y vivir, porque si no, resulta que todos nos lo cuentan. Entonces, una manera de construir esa paz desde lo positivo es sumarse a la construcción de procesos sociales que son reivindicadores, que llevan a contraria a la tendencia como esta del paradigma de la violencia y el poder que se reproduce en el mismo. Entonces, creo que por eso. Muchísimas gracias. Para el padre Edison, ¿cómo debe ser nuestra actitud desde el pensamiento de los jóvenes? ¿Cómo debe ser nuestra actitud como jóvenes cristianos hoy en una sociedad muy diluida y fugaz? ¿Cómo ser luz en medio de tanta incertidumbre? Yo pienso que en primer lugar, a propósito de ser cristiano, no está en el que deberíamos cumplir, pero en la misa, rezar el rosario, hacer retiros, porque hemos hecho de todo la
no ha funcionado, pero nos hemos quedado en un cristianismo de puras prácticas. Entonces, pienso que es precisamente eso, la actitud. Hay unos 4 verbos que me gustan mucho a mí también del Papa Francisco, que él habla sobre todo en el tema de los migrantes, pero tiene que ver con todas las personas, ¿no? Hacer práctica en nuestras vidas también de estos verbos, de acoger, proteger, promover e integrar. Debemos vivir en un mundo en el cual con actitudes concretas nosotros podamos ser luz, podamos ser activos, activas en la ejecución de una fraternidad reconciliada o de una vida auténticamente fraterna. Si seguimos solo rezando por los que sufren o ofreciendo esos rosarios o misas por las personas que están víctimas de la violencia en Ucrania, en Palestina o en cualquier parte del mundo, aquí en Ecuador, y no hacemos nada, cuando después de rezar nos encontramos con un migrante y le despreciamos, ni le miramos a los ojos, ni le tocamos, o nos miramos con alguna otra persona que tiene otra ideología que la nuestra y la despreciamos y le tratamos de todo lo que hemos escuchado tratar sobre los cristianos y después que rezamos. Entonces, pienso yo que va por ahí la cuestión. Una de las posibles formas es esta, la vida práctica del cristianismo, leer el Evangelio, leer la palabra de Dios, pero desde la vida misma. ¿Y a qué es a lo que me compromete? No hay un método muy lindo en la iglesia de oración, que es el método de la lección divina. Una de las partes de la lección divina dice, la segunda parte es en la meditación, ¿qué dice de mí la palabra de Dios? ¿Qué me dice a mí? ¿A dónde me está empujando? ¿Qué me cuestiona? Y esto me lleva a una acción. Es lo mismo que casi hemos visto ahora también nosotros en este ejercicio, ¿no? Ver, juzgar, actuar. Si no de actuar, no sirve de nada el reflexionar. Gracias. Para la magistra Benjamín, ¿se puede justificar las actitudes violentas de una persona cuando ella también fue víctima de violencia en su niñez y adolescencia? ¿En qué momento de su vida debe hacerse responsable de sus actitudes? Bueno, dirán los psicólogos expertos en el momento en el que él tiene conciencia de sí misma. Y bueno, cuando estas personas son niños y niñas, la capacidad de tener un filtro que puede funcionar para saber qué está bien o qué está mal se desarrolla en el cerebro a los 12 años. Pero hay personas que incluso clínicamente tienen dañada esta capacidad. Los psicópatas, ¿no? Que tienen desde el corazón, o sea, no del corazón, que la raíz de este problema es que tienen incapacidad química en su cerebro para sentir el dolor del otro en todas sus formas. O sea, simplemente no se puede. Entonces yo creo que considerando siempre los temas de las enfermedades que pueden existir en las personas, desde que ya eres un sujeto mayor de edad, porque no se puede tratar a niños, niñas y adolescentes como se trata a adultos. Y yo creo que precisamente la justicia en una sociedad tiene que ver con que tú pagues una pena cuando rompes el contrato social, cuando rompes la ley, pero que tengas efectivamente las posibilidades de recuperarte, de generar una trayectoria de vida distinta a la que te llevó a romper el contrato social o a delinquir. Eso tiene que ver con ver a las personas que comparten ADN con nosotros como seres humanos, no como cosas, ¿ya? Porque cuando yo le veo al otro como cosa, le descarto, le mato, ejerzo violencia, le puedo hacer lo que sea. Y esto es algo a lo que nos estamos acostumbrando últimamente, a ver a los otros como cosas, y no como seres humanos, no como personas, no como vidas que se merecen respeto. Para la magistra Susana, ¿cómo podríamos tener una voz como estudiantes cuando las personas no suelen escucharnos para colaborar y combatir la violencia, la delincuencia y la desigualdad social?
para combatir no podrían actuales estudiantes? Bueno, hay que empezar siempre como haciendo conciencia de algunos factores que hemos lanzado hoy así como pistas, y esta noción de la pertenencia, ¿no? No somos sujetos aislados que caen en este espacio de tierra y de pronto estudian algo aleatorio, sino que estamos constantemente enlazados y somos consecuencia de una historia que es más amplia que la propia existencia. Entonces, en primer lugar, reafirmando esos factores de identidad, los que nos constituyen como personas en nuestras elecciones, nos va a permitir también enlazarnos con otros y otras que tienen o que digamos, tienen las mismas motivaciones o buscan algo parecido. Entonces, ese es el principio, así 1A, de la organización social. Entonces, por más que seamos estudiantes, que no percibamos todavía ingresos, que tengamos como una agenda exigente de estudio o trabajo, sí tenemos la capacidad de organizarnos. No necesitamos que alguien mayor, que alguien con más experiencia nos organice. O sea, lo único que necesitamos es esa sintonía entre estos factores de identidad que nos pueden motivar a la acción. Si es que nos organizamos, entonces ahí sí ya es posible marcar una agenda de trabajo, un plan, dividir en qué cosas son posibles hacer ahora, qué cosas en el futuro, entonces ya montar una estructura, ¿no? Que nos permita enfrentar no solo las situaciones de esa violencia directa, sino que nos favorezca esta ruptura del paradigma de la violencia estructural. Muchas gracias. Y la pregunta para de Edison Sotomayor, cerramos la ronda de preguntas, le agradecemos sus inquietudes presentadas, hemos tratado de contactar en las preguntas realizadas a nuestros ponentes. ¿Cómo actúa desde el humanismo cristiano, desde la visión cristiana, cómo actúa la reconciliación dentro de la violencia? Pienso que la reconciliación es el método, como que uno de los métodos más efectivos para conseguir la pacificación también de los violentos. Escuchaba y me llamó la atención esta palabra de populismo penal, querer como que poner más situación de dolor también a los que causan la violencia, ignorarles las oportunidades. Yo pienso que por ahí también va el tema de ofrecer oportunidades a las personas. Gracias a Dios nosotros que tenemos oportunidades, en el lugar donde estamos, donde estudian, es una oportunidad. No todos tienen esa oportunidad, pero desde nuestras vivencias, desde nuestra realidad, también la posibilidad de ofrecer oportunidades a las personas para evitar las causas de la violencia y después no tener ciertamente efectos como personas violentas y hombres y mujeres violentados. Pienso que tal vez esta es una de las formas para actuar, para tener una sociedad de verdad más justa, más fraterna, más solidaria, reconciliada en el amor con acciones concretas. Yo también les agradezco mucho por los enfoques también de sus reflexiones, de sus preguntas. Siempre van por la parte de qué hacer, cómo actuar. Se nota el interés de ser alguien y no solo venir a estudiar cosas y llenar conocimientos, sino parecería ser, y eso es bueno también, como otra respuesta, en involucrarse, en ser parte de este deseo de solución o en búsqueda de solución ante la violencia que podemos vivir, o sea, capaz que nosotros también víctimas de esta violencia o causantes de esa misma violencia. Agradecemos este espacio de preguntas hacia nuestros ponentes. Reiteramos desde lo dicho por el padre Edison. Gracias por su participación, queridos estudiantes. Eso demuestra un compromiso y nos da esperanza como PUS, que estamos generando personas para el mundo, hombres y mujeres que se ponen al servicio del mundo, que no se dejan insensibilizar por las situaciones, sino que se vuelven
personas sensibles, no se dejan enmudecer ni tampoco se dejan inmovilizar. Y eso para nosotros como docentes de la universidad es una gran esperanza. Queremos agradecer a nuestros ponentes, les ofrecemos un caluroso aplauso por sus valiosos aportes. Y para cerrar este evento, le invitamos al magister Javier Solís, que va de forma simbólica a expresar nuestro profundo agradecimiento a quienes nos han acompañado en esta mañana, al magister Lorena Piedra, al padre Edison Sotomayor y a la magister Susana por toda la colaboración desplegada en este evento. Por favor, les invitamos a ponerse de pie. El azul es el color del cielo, se dice, el color de nuestra